¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México. Y para mí es un enorme, un placer encontrar a uno de nuestros grandes medallistas olímpicos que ha dado esta bella nación que es México. Y es un grato honor de tenerlo aquí con nosotros, a nuestro querido amigo Daniel Aceves, que ya está acá con nosotros. Se los voy a presentar. Mi querido amigo, qué gusto tenerte aquí en Leyendas del Deporte. Hugo, es un privilegio y sobre todo conversar de uno de los temas más apasionantes dentro de la sociedad, que es el deporte y la cultura física. Hasta ahora sigues siendo el número uno en lo que es la lucha grecorromana, que hace mucho tiempo que ya no se habla de la lucha grecorromana. Hay que hablar de ese tema realmente. Has estado o sigues involucrado en el deporte nacional y vamos a entrar en detalles en cosas de deportes, pero antes que nada, mi querido amigo, queremos realmente conocer esa gran trayectoria que empezó en 1980, cuando ganaste medalla de oro en Juegos Panamericanos en Panamá y concluiste en 1984 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, obviamente. Y bueno, vamos a entrar poco a poco en detalles. Cuéntame esos grandes inicios, porque se dice que recordar es volver a vivir. Yo creo que siempre es importante tener no solo una recordación, sino una capacidad de la memoria de lo que uno va viviendo como niño. Y yo soy hijo de quien fuera luchador profesional, que Bobby Bonales, que participara en la década de los años 30, 40, 50 y 60 del siglo pasado, y que al fin y al cabo va impregnando a través de las vivencias familiares, pues no solo la disciplina, la constancia, la perseverancia que tenía mi papá como luchador profesional, sino también la ejemplaridad de dedicarse a una disciplina que hoy por hoy sigue siendo poco valorada, pero que al fin y al cabo es parte de la cultura mexicana. Entonces, como niño, junto con mi hermano Roberto, siempre tuvimos el sueño de ser luchadores. No conocíamos la lucha olímpica, pero sí la lucha profesional. Sin duda alguna es algo que ha impregnado a la sociedad desde hace muchas décadas y es uno de los espectáculos deportivos más preferidos por la sociedad en nuestro país y que se ha ido trascendiendo no solo en Norteamérica, también sino en Centro y Sudamérica, en partes de Europa, en donde la lucha mexicana siempre ha refrendado su calidad y sobre todo su presencia. Y como niño, Hugo, pues tuvimos la vivencia de acompañar a mi papá, siendo ya muy niños, y él ya en su etapa un tanto final como luchador profesional, pero pues nos contagió pues sobre todo esa cultura del esfuerzo, que es parte de lo que se va vivenciando con los luchadores profesionales. Y hoy por hoy, cuando recordamos al paso de ya varias décadas todas estas vivencias, pues sigue haciéndonos sentir muy orgullosos de haber sido parte de ese legado luchístico de mi papá. Yo inicié a la edad de los 11 años. Yo ya había tenido un problema de salud, tuve hepatitis a los 7, es decir, tuve una problemática importante porque subí mucho de peso y llegué a practicar la lucha olímpica como un niño muy gordito, un niño sin características físico-atléticas. Y uno de los principales estímulos, Hugo, que tuve al practicar el deporte ya de manera disciplinada, constante, fue el que empecé a bajar de peso, el que empezó a elevarse la autoestima de tu servidor, pero sobre todo el de aprender de que todos los que practicaban esta disciplina tenían que hacer ejercicio con pesas, los ponían a jugar fútbol, básquetbol, natación, gimnasia y técnica de lucha. Entonces son de esos aprendizajes que a lo mejor de niño no comprendes, pero ya que en una etapa mucho más adulta, sabes que para ser deportista, y tú lo has vivido dentro del ámbito del fútbol, hay que primero ser un atleta y después ya tener una especialización de carácter deportiva. Durante 14 años pude participar en eventos de la lucha, tuve 545 combates de carácter oficial y es una serie de experiencias que se fueron dando
a partir del año de 1977-78, cuando inicié la práctica del deporte. Tuve mis primeras incursiones a nivel infantil y juvenil, pero siempre con el sueño de ser olímpico y de llegar a disputar una medalla olímpica, Hugo. Pero realmente, y no me vas a dejar mentir, Daniel, pertenecer a un grupo selecto de seleccionados mexicanos y sobre todo para participar en Juegos Panamericanos o Centroamericanos o inclusive Juegos Olímpicos, se necesita mucho más. Tienes que dar un extra prácticamente. ¿Cómo eran en esos tiempos, Daniel? Porque entrar al Comité Olímpico Mexicano es complicado, siempre hay preferencias de uno o de otro. ¿Cómo eran esos inicios, Daniel? Sí, estamos hablando de que ha pasado ya más de 4 décadas de estos inicios en el deporte. Era un ámbito no solo local, sino internacional muy distinto. Hay que recordar que había el concepto de amateur, mismo que desapareció en 1991, cuando hoy en día el movimiento olímpico internacional profesionaliza absolutamente todas las disciplinas. Hoy en día no hay ninguna disciplina que no tenga participantes profesionales, cosa que pasaba al contrario antes de la década de los 90, en donde era un deporte amateur y la Carta Olímpica así lo consignaba. Hay historias muy tristes de deportistas que le fueron retiradas sus medallas, como por ejemplo el caso de Jesse Owen y algunos otros, por haber participado cobrando $5 o $10 en un juego de béisbol, siendo que sus disciplinas eran distintas en las que habían obtenido sus medallas. Es decir, ese amateurismo era un doble discurso, era un acto hipócrita del movimiento olímpico, porque al fin y al cabo sabíamos que los países del exbloque socialista y sobre todo liderados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenían deportistas dedicados en cuerpo y alma y pagados por el Estado para demostrar en esa Guerra Fría que era más importante su sistema político ideológico para destacar en el deporte. Entonces, creo que las vivencias que nosotros tuvimos en esas épocas son diametralmente diferentes. Hoy, afortunadamente, el principal patrocinador del deporte a nivel internacional son los padres de familia y posteriormente las empresas deportivas. Y las medallas dejaron de tener un significado única y exclusivamente político, como lo tuvieron hasta la década, reitero, de los 90s, cuando las medallas que se disputaban en muchas de las disciplinas pues eran con base a 2 ideologías predominantes en el mundo. Hoy las medallas tienen un significado económico, social. Fundamentalmente los países se sienten representados y sus sociedades, pero ha cambiado afortunadamente el concepto y hay un reconocimiento del profesionalismo en todas sus dimensiones y en todos sus niveles. Hugo, tú recordarás que para Barcelona 1992 se presentó el Dream Team, el equipo norteamericano de básquetbol, con las grandes estrellas para ganar la medalla de oro, y fue el primer significado, el primer mensaje que se envió por parte del movimiento olímpico para demostrar que estaba adaptándose a las nuevas circunstancias el propio movimiento con los patrocinadores, pero también con los atletas profesionales. Y ya en Río 2016, el último deporte que incorporó el profesionalismo fue el boxeo, que se había resistido a incorporar a boxeadores ya profesionales a las propias competiciones. No obstante, abrió las puertas para que esto se diera, misma circunstancia que hoy en día prevalece para los Juegos de Tokio 2020 a realizarse en el 2021, y que tienen dentro de este contexto, ya que todas las disciplinas tienen deportes y deportistas profesionales, lo que significa que es remunerada su participación en representación de los diferentes 206 países que participan en el movimiento olímpico internacional. Y no olvidemos que gracias a esto, y digo gracias entre comillas, porque quiero abundar ese tema que es muy importante, que México en Londres 2012 fue campeón olímpico gracias a futbolistas profesionales.
habían debutado en primera división, ya unos ya estaban consagrados, ganando cantidades de dinero realmente, y fueron a Londres y fueron campeones olímpicos en el fútbol, ¿no? En tu percepción, Daniel, ¿cómo ves esta entrada del profesionalismo al mundo olímpico? Creo que es un mensaje de realidad, un mensaje de congruencia, sobre todo porque las disciplinas no pudieran prevalecer sin patrocinios, sin las grandes empresas y sobre todo con una cierta independencia de los gobiernos que no pueden ser siempre quienes sufraguen el deporte de alto rendimiento. Hoy sabemos que hay una crisis económica como la que ya vive el mundo y hacías énfasis al respecto sobre los problemas sociales, políticos, económicos y sanitarios que vive un mundo pandémico como en el que estamos transitando. Los presupuestos para el tema del deporte y la cultura física se disminuyen, así como en otras vertientes. Entonces, es muy importante reconocer que las empresas del sector privado pueden y deben de ser los principales patrocinadores de las expresiones del alto rendimiento en el deporte olímpico y paralímpico. Entonces, yo coincido en que fue un acto, reitero, de congruencia, de capacidad de adaptación, que hoy en día es irreversible. Ya no se podría pensar en un movimiento olímpico amateur, porque el amateurismo podría tener muchas ambigüedades, reitero, con lo que se vivió con los expaíses de carácter socialista y de lo que hoy se vive todavía en algunos países como Cuba o la República Popular de China o Corea del Norte, en donde son atletas de Estado. ¿Qué significa? Que con una bandera de un aspecto ideológico son cobijados sin distingo de que lo mismo realizan las empresas en otras latitudes, patrocinando los equipos multidisciplinarios, el equipamiento y la trayectoria de muchos deportistas. Michael Phelps es un ejemplo, el máximo ganador de medallas olímpicas en toda la historia, pues tiene una serie de patrocinadores que fueron dando seguimiento bajo una inversión en donde las empresas tienen una tasa de retorno a través de la exposición de sus marcas. Es un marketing puro que se da y que tú conoces de manera evidente en diferentes latitudes y en diferentes disciplinas. Entonces, concretamente, Hugo, yo creo que ya no hay reversa ante este episodio. Tenemos, pues ya estaremos cumpliendo 30 años de que desapareció el amateurismo de la Carta Olímpica, que es el instrumento rector del movimiento olímpico internacional, y con base a eso pues aterrizó a una nueva realidad en donde el movimiento olímpico, que tiene 126 años de existencia, hoy por hoy no pudiese sobrevivir si no fuera por la participación del sector privado a nivel internacional. Pero ¿qué pasa, Daniel? ¿Qué pasa con esos atletas que apenas están iniciando y van a centroamericanos o van a panamericanos? Pero ya a Juegos Olímpicos ya es otra cosa, ya no se puede ver la misma situación. Y desgraciadamente en nuestro país, primero tienes que traer unas 20 medallas de oro para que puedan salir los patrocinadores, no como mencionaste a Michael Phelps, donde pues desde chicos, desde la secundaria, ya están observados, ya los empiezan a patrocinar y los empiezan a encaminar hasta llegar a ser lo que son. Y obviamente esa mercadotecnia pura pues da resultados. Pero aquí en México, desafortunadamente, nunca va a pasar nada de eso, sino que al contrario, aquí es al revés. Efectivamente, hay algo dentro del modelo estadounidense que vale la pena subrayar, que es el deporte universitario. Una de las principales fuentes de campeones olímpicos y paralímpicos son las universidades. Quienes tienen dentro de su haber prestigiarse a través de sus atletas, y eso desafortunadamente en México el deporte universitario no ha tenido una capacidad para instalarse más allá de las universidades, sino ser una fuente importante del alto rendimiento. Han habido ejemplos, por supuesto, que son sobresalientes, pero sí se requiere que el modelo deportivo pudiera tener actividades gerenciales en donde se ubique
precisamente la participación de todos los sectores, incluidas las federaciones deportivas nacionales, las propias universidades públicas y privadas, pero fundamentalmente con base a un sistema nacional de cultura física y deporte que no arropa muchos de estos esfuerzos. Entonces, creo que hay ejemplos internacionales, los que vivió evidentemente para Barcelona 1992 España. Hay que recordar, por ejemplo, en México tuvo 2 medallas olímpicas España, en México 68, México ganó 9. Y para Barcelona 92, España ganó 27 preseas olímpicas. Y se ha mantenido en promedio, a partir de haber sido sede de sus Juegos Olímpicos, en 24 medallas. Es decir, aprovechó el esquema de ser local en unos Juegos Olímpicos para potenciar la organización a través de la iniciativa privada y también de sus municipalidades y de su gobierno nacional. Entonces hay ejemplos importantes que yo creo que sería trascendental considerar para el modelo mexicano. Desgraciadamente ha prevalecido en los últimos años una separación entre lo que es el movimiento olímpico mexicano y la CONADE, la Convención Nacional de Cultura Física y Deporte, divorciando no solo conceptos sino también programas, sin un plan nacional de deporte y cultura física, sin que haya una orientación no solo para el alto rendimiento, para el deporte olímpico y paralímpico, sino también, hoy lo sabemos, con la decisión de haber desaparecido el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, FODEPAR, que deja pues con una grave preocupación al deporte para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Entonces, Hugo, yo creo que son varias consideraciones, por eso es importante visibilizar este tipo de temas, sobre todo porque yo creo que existen ideas que no confunden lo deseable con lo posible, sino que se adaptan a la propia idiosincrasia de México y que podría tropicalizar algunos conceptos. Yo nada más te doy como elemento de prueba que en España y en Brasil han distribuido sus deportes, los 10 deportes más importantes, con sus empresas transnacionales más trascendentales. Por ejemplo, al equipo de Santos de Brasil, para los Juegos Olímpicos de Río, le otorgaron el básquetbol. En España, algunas empresas transnacionales les otorgaron la responsabilidad de algunas disciplinas para que ellos los pudieran desarrollar y financiar con base a equipos técnicos y multidisciplinarios. Esa es una muestra clara de no solo la incorporación del sector privado, sino del otorgamiento de responsabilidades concretas, medibles, en donde las empresas buscaban la transparencia en la aplicación de sus recursos, pero también la eficacia y la eficiencia al momento de ganar medallas. Y aquí en México, Daniel, que hablamos de España y hablamos de Brasil, pero aquí en México, ¿quién patrocina a nuestros atletas últimamente? Actualmente se ha dado pues un patrocinio muy importante por parte de los institutos del deporte de algunas entidades federativas, destacando el caso de Jalisco, de Baja California, de Guanajuato, de Yucatán, en algunos casos con menor trascendencia, el de Nuevo León, Durango y algunos otros que le han dedicado presupuestalmente recursos a lo que fue las ediciones de la Olimpiada Nacional, que ahora ya ha cambiado el nombre, que no se han podido realizar por los temas conocidos por todos, claro, pero que al fin y al cabo determinaban la obtención de preseas y hacían competir a las entidades federativas para desarrollar su deporte de alto rendimiento a nivel infantil y juvenil. Creo que este aspecto se queda corto a las necesidades que tenemos como país. Una, el deporte social y sobre todo la práctica de la activación física y el deporte para incentivar un combate al sedentarismo, a las enfermedades no transmisibles, donde destaca la obesidad y el sobrepeso, la hipertensión, las cardiopatías, la diabetes fundamentalmente, y que todas estas enfermedades no transmisibles pueden no solo contrarrestarse, sino también pueden posponerse
en la vida útil y productiva de los ciudadanos mexicanos a través de la activación física y de la práctica del deporte. Y por otro lado, la carta de presentación es un sentimiento de orgullo que genera a nivel municipal, estatal y federal el deporte de alto rendimiento. Entonces, tendría que haber una concatenación de voluntades para que esta pregunta que haces, ¿quién algunas entidades federativas, el gobierno federal, en menor medida desde hace muchos años el sector privado, las universidades? Es decir, hay una serie de fuentes de recursos que no están articuladas en un plan nacional y que al fin y al cabo son tiros de escopeta que pegan en muchas partes, pero no tienen una dirección concreta. Daniel, veo tu foto con tu medalla, la que tenemos aquí en el fondo, y sigues igual con tu medalla, pero viéndote después de esa gran participación en Los Ángeles 84, vinieron otras series de eventos y desafortunadamente una grave lesión te deja fuera de Seúl y prácticamente te deja fuera ya de casi del deporte que amas, ¿no? Pero más allá del deportista, eres una persona que ha ganado 3 premios nacionales. Eres abogado, si no mal recuerdo. Aparte, tienes un doctorado, estás como miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano. Realmente, más allá del deportista, te dedicaste, te preparaste profesionalmente, académicamente, para seguir adelante y tener muchos fundamentos para hablar claro, más claro que el agua. Realmente eso es admirable, porque muchos de los que fuimos deportistas, pues prácticamente como que nos quedamos allá fuera de lo que es la parte académica. No muchos le entran ahora sí al ruedo como le entraste tú. Realmente, ¿qué te llevó a tomar esa dirección? Hugo, hemos promovido dentro del seno de la Asociación de Medallistas Olímpicos y de Olímpicos Mexicanos una frase que pudiera ser una respuesta a muchas de las vivencias que de todos vamos teniendo y que significa que tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Y esto porque si tenemos más recuerdos, empezamos a envejecer de manera prematura, sin distingo de nuestra edad biológica. Hoy por hoy sabemos que los acontecimientos que se dan en la vida pues son en muchos casos circunstanciales. Buscamos todos, quienes estamos enamorados del movimiento olímpico, ser olímpicos, buscamos ser medallistas. Las propias consideraciones por tener la vocación para poder lograrlo, pues obedece, reitero, a circunstancias múltiples. Y cuando tienes la posibilidad de tratar de justificar tu existencia a través de participar en Juegos Olímpicos o Paralímpicos, de ser medallista, creo que también tenemos la obligación de regresarle a la sociedad y de regresarle al movimiento olímpico algo de lo mucho que nos ha otorgado. Es como un sentimiento de humildad y eso lo hemos estado promoviendo de manera trascendente, porque sí ha habido compañeras y compañeros que sienten a la inversa, que la sociedad les tiene una deuda, que se sienten con ciertos niveles de frustración por no ser reconocidos, por no ser atendidos o favorecidos de acuerdo a las expectativas que se crearon. Puede ser discutible ese asunto, si les asiste o no la razón, pero sí raya en algo que está fuera de un contexto de la realidad en México. Entonces tenemos que tratar de adaptarnos y bajo esta tesitura, a mí siempre me ha gustado la administración pública, he podido durante 35 años participar. Estos 2 últimos años he estado en el sector privado, en la Fundación Alfredo Hartelú para el Deporte, promoviendo el tema del deporte social, que creo que la activación física tiene que alinearse a los programas de la Organización de las Naciones Unidas, donde hay 17 objetivos de desarrollo sostenible. En 5 de ellos impacta el tema del deporte y la cultura física.
hay un programa de la Organización Mundial de la Salud del año 2018 al 2030 para disminuir en un 15% la inactividad física a nivel global. En sí hay parámetros, hay lineamientos en donde creo que tenemos la obligación de sumarnos. Y este es un acto que incorpora al movimiento olímpico y que incorpora el sentimiento de gratitud que debiésemos de tener. Afortunadamente en las últimas décadas, por lo menos en las últimas 3, y de manera muy concreta en los últimos 20 años, los deportistas que han ganado una o más medallas olímpicas tienen una serie de patrocinios y de estímulos económicos que nosotros no vivimos en nuestra época. Y digo afortunadamente porque ese es un tema de carácter internacional. En México logramos, ya por ley, hace 15 años, que hubiera un estímulo económico vitalicio. Cuando hablabas hace rato de la medalla de oro de México en fútbol en Londres 2012, 18 de esos futbolistas hoy en día tienen acceso a ese estímulo económico que, aunque lo necesiten o no económicamente, ellos son beneficiarios por haber subido al podio y obtenido para beneplácito de todos nosotros el mejor resultado internacional que ha tenido el fútbol mexicano en toda la historia. Entonces, creo que son muchos de los aspectos. Yo he estado muy interesado en que el tema de las y los medallistas olímpicos en nuestro país tenga un servicio de carácter social, es decir, que nos volquemos a la sociedad para poder servirle, no para buscar privilegios, y creo que si fuera en caso contrario, no tendría ningún sentido asociarnos o vincularnos a una organización que es parte del movimiento olímpico mexicano. Necesitamos más atletas porque es la base de muchas cosas. Bueno, tú eres una persona exitosa gracias a que fuiste primero atleta y después te convertiste en lo que eres actualmente. Sí, que creo que los países requieren tener no solo una estructura que fomente la práctica de la activación física, de la cultura física y del deporte, sino también que tengan una estructura que pudiera otorgar deportistas de alto rendimiento, de alta competencia, como parte de los íconos que puedan representar valores universales y valores olímpicos. En alguna ocasión en un foro internacional me decían, ¿para qué sirve que los países tengan medallistas olímpicos? Pues para lo mismo que sirve que los países tengan un premio o varios premios Nobel, lo mismo que sirve para que los países tengan premios Pulitzer o tengan premios Príncipes de Asturias en literatura o tengan ganadoras de los certámenes de belleza. O un Oscar en las películas. Exactamente, premios cinematográficos, etcétera. Para lo mismo, se busca que haya íconos que puedan ser trascendentales en una cultura de la resiliencia, en una cultura del esfuerzo y sobre todo en la ejemplaridad que puedan otorgar desde diversos ángulos. Entonces necesitamos deportistas, científicos, artistas, literatos, necesitamos cinematógrafos, etcétera. Necesitamos que en todos los ámbitos del quehacer humano y sobre todo en aquellos que más nos puedan representar, tengamos casos de éxito. Entonces, por eso hay que invertirle a la ciencia, a la cultura, al deporte. Tenemos que invertir a todo este tipo de expresiones en donde busquemos que las nuevas generaciones se vean reflejadas, porque al fin y al cabo todas van a tener una historia de esfuerzo, de perseverancia, de constancia, no de santidad, porque eso sería hablar de moral y eso siempre está ajeno a nuestro discurso, claro, sino simple y llanamente hablar de un planteamiento de una cultura del esfuerzo que se traduzca en resultados positivos para una persona, para una familia, para una sociedad y para un país. Entonces, sí creo que es muy importante el que países como el nuestro vuelvan la mirada a través de una inversión en capital humano en el tema del deporte y la cultura física. Estamos viviendo un tiempo muy complejo y una de las políticas públicas que queremos y seguimos tratando de impulsar es el blindaje a los recursos económicos presupuestales para este tema
en los 3 niveles de gobierno. Porque sobre todo, Hugo, lo primero que se va desechando con estas circunstancias que vivimos son temas de cultura, de ciencia, de deporte. Ya lo vimos hoy con la desaparición de 109 fideicomisos públicos, pero lo que requerimos es aclimatarnos a una circunstancia, en el caso de México, de un nuevo régimen, pero que a través del convencimiento, a través de la gestión siempre respetuosa e institucional, hubiera la posibilidad para reconsiderar este tipo de capítulos y que estos vayan encaminados en beneficio de una población que hoy por hoy tiene índices de mortalidad muy elevados con base al COVID-19 y la razón es simple. Tenemos 13 millones de habitantes de los 129 que oficialmente constituimos hoy México con diabetes. Tenemos decenas de millones, casi 72 millones con problemas de obesidad y sobrepeso. Y tenemos problemáticas muy importantes como primer causa de mortalidad, las enfermedades cardíacas, de hipertensión y diversos tipos de cánceres, muchos de ellos generados por la inactividad física y por los malos hábitos que tenemos de alimentación. A ti te pasó algo similar en Los Ángeles 84. Perdón por mi ignorancia, pero tengo entendido que la lucha grecorromana pones a tu contrincante de espaldas y ya son puntos. Y prácticamente ya eras ganador. Y tú pusiste 2 veces al japonés de espaldas. Y desafortunadamente o el árbitro no quería dártelo, o hay instrucciones de arriba, pero a veces el deporte es injusto a veces, ¿no? Efectivamente, Hugo, creo que los deportes de contacto, los deportes de apreciación, siempre corren el riesgo de que haya algún criterio que prevalezca más allá de la reglamentación que tradicionalmente es muy clara. Una de las lecciones importantes del deporte es de que hay reglas, que quienes participan las conocen, las atienden, las respetan y las acatan. Entonces, yo creo que ese es un factor educativo del deporte y la cultura física, y sobre todo cuando hay el tema de niñas, niños, de jóvenes, saben que hay reglas y eso es algo que tiene que acompañarte durante toda tu vida. Claro. Y en este contexto, la final de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 fue contra Atsushi Miyahara de Japón. Era el campeón mundial. Yo ya le había derrotado 3 meses antes en un abierto de los Estados Unidos y fue una final pues muy pareja en donde hubo un claro toque de espaldas que de acuerdo a la reglamentación antes y ahora, con un segundo que toque la espalda, los omóplatos en el colchón, termina el encuentro. Y cuando esto no se da, se cuantifican los puntos que hubiera realizado durante el combate. Fueron alrededor casi de 15 segundos de toque de espalda. El árbitro francés disimuló no verlo, no se puso a ras de piso para marcarlo y al paso del tiempo pues tú vas conociendo las propias preferencias que tuvieron con las potencias deportivas, porque adicionalmente pues me tocó ser el primer latinoamericano y el primer hispanoparlante en ganar una medalla en Juegos Olímpicos. Que hasta ahora está permanente, ¿eh? Ya después ya ganaron algunos cubanos, también ya Puerto Rico y algunos hispanoparlantes medallas olímpicas. Fue hasta Barcelona 92 en donde Cuba ya ganó alguna medalla de bronce, pero en su momento me tocó ser pionero en esa experiencia. Entonces, esto lo saco a colación porque entiendo que el favoritismo era para las potencias, aquellos países que tradicionalmente obtienen preseas, que tienen organizaciones en donde vinculan una relación pública importante con los jueces, con los dirigentes deportivos, y dentro de este capítulo el árbitro no quiso marcar el toque de espalda, pero peor a esto, Hugo, la vivencia que tuve cuando se da el final del encuentro, estaba Mario Vázquez Raña testificándolo y acudí a él
junto con el presidente de la Federación de Lucha para pedirles que protestaran el encuentro y se revisara la grabación. Y Mario Vázquez me dijo que no, que ni se esperaba esa medalla, que era de plata, que estaba bien, que no dijera nada. Entonces, se tenían que haber depositado $500 para hacer la protesta. Ya árbitros diferentes a los que estaban en el colchón tenían que haber revisado el video y determinar si era procedente el cambio de decisión, y si no era procedente se perdían los $500. Así operaba en ese entonces el reglamento de la lucha. Pero ellos no quisieron generar la protesta. Era una medalla no cuantificada por la delegación. En la lucha yo sí estaba rankeado entre los 6 primeros, ya había sido yo medallista centroamericano, panamericano, campeón mundial juvenil. Yo sabía que tenía posibilidades. Seguro no existe nada en la vida, absolutamente nada, pero había posibilidades. Y en este contexto, pues mi única decepción sería el que no se procedió para hacer la revisión sobre la determinación del combate en Los Ángeles 84. No me crea ninguna frustración. El ser subcampeón olímpico para mí ha sido una de las partes más trascendentes de mi existencia, para mí, para mi familia, para quienes tuvieron antecedentes en la lucha, en donde ya habían llegado a quintos, sextos, séptimos, octavos lugares. Y parte, yo creo, de un esfuerzo de varias décadas de la lucha mexicana, que con muy pocos recursos se fue consagrando como parte de quienes ganaban medallas a nivel regional, continental, algunas escasas a nivel mundial, a nivel infantil y juvenil. Pero al fin y al cabo, hoy por hoy, a 36 años de distancia, vamos ya corriendo hacia los 37, me siento yo muy agradecido de haber tenido la posibilidad de subirme a un podio olímpico, de disputar la medalla de oro, y que desafortunadamente, pues fuera de mi control y de mi contexto, pues no se pudo dar el triunfo que estaba yo anhelando en ese combate, pero que al fin y al cabo fue algo externo lo que determinó ese resultado. Desafortunadamente, mi querido Daniel, siempre tenemos el enemigo en casa. Por eso siempre es el dicho que el peor enemigo de un mexicano siempre es el propio mexicano, y desgraciadamente es un dicho tan famoso como tan real, que tal vez si se hubiese peleado esa posibilidad de volver a revisar los videos y checar qué había pasado, pues a lo mejor estaríamos hablando otra cosa, no de medallas, sino de realidades, sino de protección al deportista. Pero sin embargo, tienes, si me lo permites, ahí está la medalla de plata de Los Ángeles 84, ahí está, ahí la tienes, donde pues para nosotros los mexicanos es un enorme placer que la tengas en este momento. No todos tenemos ese privilegio realmente como lo tienes, pero realmente es halagador, orgullece ver que la portas, que le tienes mucho cariño, muchísimo cariño, a pesar de que me imagino te pararás enfrente y recordarás que debió haber sido la de oro. Sí, creo, Hugo, que no existe realmente un sentimiento cotidiano, ni mucho menos al respecto. Me siento muy privilegiado y reitero, muy agradecido con la vida, con las circunstancias, con todo el entorno que me dio la posibilidad de ser medallista olímpico. Sí debió haber sido de oro, por supuesto, por eso que estamos comentando, y están los videos que acreditan este tema. No es una sugerencia o una visión de carácter personal, sino es una realidad deportiva de la que estamos hablando. Pero no obstante, creo que existe la ley de las propias compensaciones. Yo creo que la vida te va compensando muchas cosas. La vida es un boomerang, lo que le avientas te regresa. Si le regresas trabajo, empatía, seriedad, solidaridad, regresa lo mismo. Y si por el contrario actúas mal, de igual suerte se te va a revertir.
Y esa no es una condición religiosa, sino yo creo que son energías que se dan del universo, que lo que tú das se te es reiterado y reintegrado además. Entonces, Hugo, yo me siento muy, muy contento con muchos proyectos. He sido ya en varias ocasiones presidente de medallistas olímpicos y de olímpicos mexicanos. De manera intermitente he tenido esa función, misma que agradezco la confianza de mis compañeras y compañeros. Hemos trabajado sin un presupuesto público, sin apoyos económicos, pero con el deseo de regresarle a la sociedad algo de lo que nos otorgó. Yo siempre subrayo eso. Ninguno de nosotros que hemos asistido a los Juegos Olímpicos podríamos identificar nuestra vida sin esa vivencia. Más que hubiera un podio olímpico. Yo por eso siempre he dicho que una olímpica o un olímpico viven y mueren diferente. Cuando tú tienes tu vida, tienes que tener una serie de vivencias, de leccionamientos que te hacen distinto, y cuando mueres seguramente habrá algún espacio, alguna línea en algún medio de comunicación que haga referencia a tu fallecimiento, pero sobre todo a lo que puedes legar de lo que ha sido un movimiento que hoy por hoy se hace más vigente que nunca ante los escenarios que estamos viviendo. Entonces, yo por eso creo que es muy importante que abordes este tema con los medallistas olímpicos y paralímpicos, sobre todo porque somos un reflejo de la sociedad, de diversas circunstancias, de diversos temas, de diversas épocas. Nos vamos unificando a través del paso del tiempo. Se viven consideraciones distintas, y hoy en día el movimiento olímpico está más vivo que nunca, y creo que es un aspecto fundamental para que se traduzca como un ejemplo de resiliencia ante la pandemia del COVID-19. ¿Cómo ves esta nueva generación de deportistas? ¿Cómo ves este nuevo mandato con Ana Guevara? ¿Cómo ves todo esto de este cambio, como bien lo dices, de régimen? ¿Cómo ves al deportista en un futuro? Yo veo actualmente una generación de deportistas muy esforzados, muy exitosos, muy concentrados. Lo que México ha vivido en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe, ganándole en Barranquilla a Colombia, a Cuba. El tercer lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, solo siendo superado por Estados Unidos y Brasil, dejando en un cuarto sitio a Canadá. El que México pues tenga ahorita 35 plazas olímpicas habla de la trascendencia que para muchos sectores, para muchos institutos del deporte a nivel estatal, para muchas empresas, universidades, tiene el deporte de alta competencia. Y yo creo que nadie puede especificar, primero, ojalá sí se lleven a cabo. Yo tengo toda la confianza de que se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio, posiblemente sin público, pero realmente la mayor audiencia es a través de las plataformas digitales y la televisión. Son algo así como 3.800 millones de habitantes los que siguen la inauguración de los Juegos Olímpicos y su desarrollo, más de la mitad de la población mundial. Junto con la Copa FIFA son los eventos más vistos del planeta. Entonces creo que es muy importante fomentar que México tenga una delegación muy solvente. Si México llega a alcanzar 5 medallas, pues, que son las que ganó en Río 2016, desde mi punto de vista sería muy exitoso, porque no sabemos hoy cómo se están preparando a nivel internacional, sobre todo aquellos países que sufrieron un confinamiento anterior al nuestro y que México no ha podido generar las burbujas como en la NBA o se hace en otras ligas profesionales en los Estados Unidos o en algunas otras partes del mundo, o la NFL, por dar ejemplos. Entonces, sí es, yo creo que algo inédito. No te podré decir qué países se están preparando de manera solvente. Sé que en Europa muchos equipos, sobre todo de contacto, han hecho sus burbujas y sus campamentos en ciudades alejadas a las urbes. Esto no sé cómo vaya a repercutir competitivamente. Faltan 45% de los clasificatorios para Tokio.
Entonces tenemos un escenario en donde creíamos que con la llegada de la vacuna iba a cambiar rápidamente las circunstancias. No estamos observando eso en ningún país del mundo. Las tasas de contagio se siguen multiplicando, la morbilidad y la mortalidad por la pandemia siguen creciendo y ya estamos transcurriendo el primer mes del año y no hay un cambio sustancial. Esperemos que en los próximos 100 días, faltan menos de 200 para los Juegos Olímpicos, pueda haber estos cambios. Ya en estos días el comité organizador de Tokio decía que no va a ser requisito la vacuna para participar en los Juegos o la gente que asista. Yo tengo pues un privilegio de ser nominado para portar la antorcha olímpica el día 18 de mayo a las 9 de la mañana en Hiroshima, en Japón. Ojalá esto se dé. El inicio del recorrido comenzaría el 26 de marzo. Son 100 días en donde la antorcha va a recorrer 540 municipios en Japón. Entonces, hay una serie de vertientes, Hugo, que sin duda alguna estarán vigentes, presentes, pero no creo que alguien tenga una bola de cristal y pudiera hoy determinar qué va a suceder. Estamos ante un festival de la incertidumbre y bajo ese contexto tenemos que tener una gran capacidad de adaptación. Mi querido Daniel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la lucha grecorromana? No hemos vuelto a ver, ahora sí que medallistas, ya sea centroamericanos, panamericanos, menos Juegos Olímpicos. Sí, Hugo, afortunadamente ya hace 2 años hubo un replanteamiento en la Federación de Lucha, hubo la sustitución de un dirigente que por 20 años no pudo aportar nada trascendente para varias generaciones de luchadoras y luchadores. Como muchos de los presidentes de federaciones, ¿eh? Sí, desafortunadamente hay luces y sombras en esa manifestación del tema del deporte. Asociaciones civiles que funcionan con eficacia, con transparencia y muchas de ellas que son la antítesis de lo que pudiera ser una buena organización. Pero en el caso de la lucha, Guillermo Díaz, que es olímpico mexicano de Barcelona 96, ha tomado las riendas, ya ha clasificado a una mujer por primera ocasión en la historia, allá en Valencia. Excelente. Y también clasificó ya a otro deportista mismo que ha tenido un problema de carácter legal, pero la plaza será para México, entonces seguramente en los próximos tiempos habrá un proceso de elección para ver quién nos representa, y también faltan 2 procesos clasificatorios, es decir, ya hay una luchadora y un luchador clasificados para Tokio. Aquí es importante señalar la presencia de la mujer desde Sydney 2000. De México no había podido clasificar a los Juegos Olímpicos, ha tenido medallistas centroamericanas, panamericanas. México en los recientes Juegos Panamericanos de Lima pudo obtener 3 preseas, una de plata y 2 de bronce, pero yo creo que tiene que haber un replanteamiento. Hay varios institutos del deporte que trabajan muy bien esta disciplina y esperemos que haya un replanteamiento en uno de los deportes más antiguos del movimiento olímpico internacional, pero sobre todo más antiguos de la humanidad. Pues esperemos de que ya en Tokio haya un repunte en esto, porque como bien lo hiciste en Los Ángeles 84, como bien lo hizo Raúl González y Ernesto Canto también en el 84 en la caminata, necesitamos volver otra vez a que nuestros atletas nos regalen esa felicidad de medalla, porque como país, bien lo sabes, hemos pasado por un sinfín de cosas. Si no se habla de narcotráfico, se habla de asesinatos, se habla de esto, se habla de aquello. Necesitamos ya paz, y la única paz nos la dan ustedes que son esos atletas que portan lo que tienes a tu lado derecho, esa bandera que la llevan con orgullo y ponen el nombre de México en alto, independientemente de que sea una de oro, una de plata, una de bronce. Independientemente de eso, siempre es satisfactorio, halagador, enorgullece ver a un atleta paisano
competir en cualquier competencia internacional. Y bueno, necesitamos más de ustedes, Daniel. Por eso quiero darte las gracias. Gracias por haber puesto el nombre de México muy, muy, muy en alto, y sobre todo esa serenidad, esa educación que tus padres te dieron de ser una persona tranquila y no hacer mucho aspavientos, ¿no? Lo que es, y lo que se dio, y ni modos, ¿no? Lo demás, eso ya es para el mundo, que el mundo juzgue si actuaron mal o actuaron bien. Tú hiciste lo que tenías que hacer, y para mí, y te lo digo de frente, eres el campeón olímpico, eres el medallista de oro, y no solo por eso, sino por todo lo que has representado, por esa gran satisfacción que tienes en darnos también tus clases académicas, que a simple vista es muy notorio, y realmente me siento muy, muy orgulloso de tenerte como amigo, de tenerte como mi deportista olímpico. Gracias, y gracias sobre todo por estar hoy aquí en Leyendas del Deporte. Hugo, el agradecido soy yo. Es un privilegio estar contigo, estar entre deportistas, el conmemorar y congratular tu participación profesional dentro del fútbol. Gracias. El poderte desarrollar en la Unión Americana. Se dice fácil, no lo es, de ninguna manera lo es. Y que hoy estés fomentando a través de diversos medios de comunicación y diversos proyectos el deporte en el sureste mexicano. Seguimos, y sin duda alguna para mí me es muy honroso el poder compartir en esta hora que está culminando algunos conceptos, pero sobre todo algunos sentimientos que son parte, que se dan en el deporte y sobre todo en el movimiento olímpico. Así que mi gratitud para ti y para todos los que están acompañando este gran conversatorio. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, mi querido Daniel. Y bueno, amigos, todo lo que empieza se tiene que terminar, desgraciadamente. Y hoy tuvimos la presencia de un olímpico mexicano, el olímpico que siempre, siempre lucha por esos grandes anhelos, deseos. Él lo cumplió, lo ha cumplido todo, y ha dejado el nombre de México, una vez más lo vuelvo a repetir, en alto. Su nombre es Daniel Aceves.